Hola amigos, bienvenidos al primer video de nuestra comunidad Animation Cosplay, comunidad dedicada principalmente al mundo del cosplay y otras hierbas tales como videojuegos, anime y el cine. En este video quiero hablar sobre la gran Comic Con celebrada el pasado año 2018 en la ciudad de San Diego, California, donde además de tener importantes invitados del calibre hollywoodense, se presentaron cientos de cosplayers, de los cuales hubieron decenas de ellos espectaculares que destacaron por el profesionalismo y meticulosa confección de sus disfraces. Estos son, a modo de resumen, los 10 mejores cosplays de Comic Con 2018 de San Diego según Animation Cosplay. Número 10. Okoye, miembro de la Dora Milaje en Marvel Comics, personaje creado por Christopher Priest y Mark Teixeira, apareciendo por primera vez en cómics de Black Panther en noviembre de 1998, y en tiempos más recientes en el universo cinematográfico de Marvel, interpretada por Danai Gurira. Número 9. Cirilla Fiona Ellen Rhino, mejor conocida como Ciri. Este personaje pertenece al videojuego The Witcher, del tipo RPG. Su primera entrega fue lanzada para la plataforma Windows en el año 2007. Como dato extra, este videojuego está basado en la saga de libros del mismo nombre, escritos por el autor polaco Andrzej Sapkowski. Número 8. Xenomorfo y Depredador. El xenomorfo de la saga Alien tuvo su primera aparición en el film Alien: El octavo pasajero de 1979, dirigida por Ridley Scott, el cual fue antagonista de la ruda Teniente Ripley. Por otro lado, el Depredador, personaje perteneciente al film de 1987, el cual posee el mismo nombre, fue dirigida por John McTiernan y protagonizada por el fisicoculturista en ese entonces Arnold Schwarzenegger. Varios años después, en 2004, estos personajes los podemos ver enfrentándose en el film Alien vs Depredador, del director Paul Anderson. Número 7. Killer Croc es un personaje de la DC Comics y enemigo de Batman. Fue creado por Gary Conway y Jen Colan e hizo su primera aparición en Detective Comics en el año 1983. También podemos ver este personaje protagonizado por el actor Adewale Akintoye en el film Suicide Squad del año 2016, dirigida por el director David Ayer. A pesar que este personaje se asocie a un cocodrilo mutante, es solo una persona con una rara enfermedad que le produce poseer una piel escamosa. Número 6. Night King, criatura de la serie de televisión de HBO y de la novela Game of Thrones, escrita por George R.R. Martin. En la novela, este caminante blanco tiene su aparición en el libro Canción de Hielo y Fuego y habita al norte del muro, fuera de los 7 reinos. Número 5. Mystique. Este personaje tuvo su primera aparición en la pantalla grande en el primer film de X-Men del año 2000 y fue interpretada por la actriz y ex modelo Rebecca Romijn. Años más tarde, en el film X-Men First Class del año 2011, fue interpretada por Jennifer Lawrence. Hay una gran controversia de quién lo hizo mejor, pero lo dejamos que el público decida. Número 4. Hawkgirl. Este personaje, perteneciente al universo de DC Comics, tuvo su primera chica halcón llamada Shearer Sanders Hall y fue creada por el escritor Gardner Fox y el artista Dennis Neville. Apareció por primera vez en Flash Comics en enero de 1940.
Esta chica halcón es oriunda del planeta Thanagar, pero a través de los años se ha modificado su origen y no queda muy claro cuál es su real procedencia. Número 3. Greta Gremlin, perteneciente al film Gremlins 2 The New Batch del año 1990. Es del tipo comedia terror y fue dirigida por Joe Dante. Greta es un personaje que tiene una fuerte atracción por los hombres, especialmente por el jefe de seguridad Foster, protagonizado por Robert Picardo. Además, en la película, ella es la única sobreviviente después de que todos sus compañeros fueran masacrados. Número 2. Cenobite Creature. Este tipo de criaturas pertenecen a la saga Hellraiser, película británica de terror cuya primera entrega fue estrenada en 1987. Los cenobitas son un grupo de seres ficticios que aparecen en las obras de Clive Barker, incluyendo la novela Hellraiser y las películas de la saga homónima. El personaje más conocido de este film es Pinhead. Antes de presentarles el número 1, acá les dejo algunas menciones honoríficas. Número 1. Angel of Death. Tuvo su primera aparición en el film Hellboy 2 The Golden Army del año 2008 y fue interpretado por el actor Don Jones. El Ángel de la Muerte es una personificación de la muerte personal de Hellboy, y su característica más distintiva es que sus ojos están en sus alas en lugar de su cara esquelética. ¿Estás de acuerdo con esta lista? Deja tus comentarios para saber tus opiniones. No olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos. Además, sígueme en las redes sociales para ver más contenidos como este. Soy Animeteon Cosplay y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.